Antes del Big Bang, una frontera que el pensamiento humano apenas puede rozar, yace un misterio que desafía cualquier lógica. ¿Qué había antes de aquel instante, de ese estallido titánico que dio forma a todo lo que conocemos? Los científicos han explorado este enigma y sus hallazgos han sido tan desconcertantes como aterradores. Brian Cox revela que antes de la gran explosión hubo algo desconocido y profundamente inquietante. La hipótesis dominante propone que el universo, en lugar de surgir de la nada, existía de alguna forma, pero no como lo imaginamos. Este era un espacio frío y vacío, en un estado de expansión increíblemente rápida, conocida como inflación. De pronto, esa expansión se frenó. La energía que impulsaba este crecimiento se vertió en el espacio, generando un calor extremo que dio origen a partículas fundamentales. Fue entonces cuando ocurrió lo que hoy llamamos el Big Bang. Pero esta teoría no termina aquí, y lo que sigue nos adentra en el abismo de la incertidumbre. El concepto de inflación eterna plantea que este proceso de expansión es interminable. Imagina que el universo es como un inmenso tejido que se estira sin cesar, y en ciertos puntos esa expansión se detiene y crea ciertos parches. Cada uno de estos parches es un Big Bang en potencia, generando un nuevo universo independiente, tal como el nuestro. Así, la imagen que emerge es la de un multiverso infinito, una red fractal interminable de universos en expansión, cada uno con sus propias leyes y realidades. Este multiverso inflacionario sugiere que nuestro cosmos es solo una pequeña chispa en un mar interminable de otros universos, eternamente en expansión y creación. Y entonces, ¿qué es el vacío? En el vasto cosmos, el vacío absoluto es una ilusión, ya que, aunque eliminemos toda la energía, nunca llegaremos a ese nada auténtico. En realidad, el vacío es un hervidero constante de actividad cuántica, una danza de partículas y energías latentes que de alguna manera siempre están presentes. Incluso en un espacio vacío, el universo genera nuevas formas de energía y materia. Este fenómeno desafía nuestra comprensión, pues la verdadera vacuidad parece ser un imposible en el marco del cosmos. El universo se rehúsa a desaparecer por completo, y su propia expansión es capaz de producir radiación. Si nos remontamos al comienzo, antes del universo caliente y denso, lo que existe no es nada, por lo menos en el sentido absoluto. Incluso si removiéramos toda materia, fotones, antimateria y energía, lo que quedaría es un espacio vacío, pero no inerte. Este vacío todavía contiene campos cuánticos, constantes fundamentales y las inmutables leyes de la física. En este casi nada reside una energía mínima y positiva que representa la versión más cercana al vacío absoluto dentro de nuestro universo. A medida que la tecnología y nuestra capacidad de observación mejoran, es posible que detectemos nuevas señales que revelen la estructura oculta del universo. Podríamos encontrar ondas gravitacionales producidas por la danza de la materia en campos gravitacionales cambiantes, pistas sobre la misteriosa materia oscura e incluso más información sobre los agujeros negros, tanto los activos como los dormidos, que permanecen en silencio en las profundidades del espacio. Desde una perspectiva física, nuestro universo nunca deja de cambiar, y sus leyes se ajustan para preservar una estructura subyacente que desafía el concepto mismo de la nada. El tejido del espacio-tiempo sigue expandiéndose, los puntos se alejan, la luz estira hacia longitudes de onda cada vez más frías, y el universo se enfría mientras crece. En este proceso, la materia forma galaxias y estructuras vastas, tejiendo un enigmático entramado cósmico. Así, en esta versión dilatada del vacío, todavía habría energía oscura, esa fuerza que impulsa la expansión, la cual subsistiría incluso si no hubiera ni una sola partícula en el cosmos. Entonces, ¿de verdad podemos hablar de nada en el sentido absoluto? Aparentemente no. El universo, en su esencia, parece estar diseñado para evitar la nada total. Y es que imaginen un universo en el cual cada rincón ha sido reducido a su mínimo energético, un estado llamado energía de punto cero. En esta versión extrema ya no quedaría
ni una pizca de energía para extraer y utilizar como trabajo mecánico. Sin embargo, en nuestro cosmos, donde la energía oscura y una constante cosmológica parecen dominar, la energía de punto cero no es tan cero como podría suponerse. A medida que el universo sigue expandiéndose y enfriándose, llegará un momento en el futuro distante en el que la radiación será la fuerza predominante, superando otras formas de materia y energía, mientras que la energía oscura se erige como la influencia suprema, dictando el destino del cosmos. Pero este panorama del futuro no es exclusivo. Hay un eco en el pasado distante que refleja este mismo dominio de la energía. Antes del Big Bang caliente, nuestro universo experimentó una inflación cósmica, una expansión desenfrenada y continua que marcó el inicio de todo. En esta era de la inflación cósmica, el universo no estaba gobernado por la materia o la radiación, sino por una energía de campo de inflación, similar a la energía oscura que nos rige hoy, pero mucho más intensa, impulsando la expansión a un ritmo vertiginoso y acelerado. Si la teoría de la inflación eterna es correcta, pero el tiempo permanece finito, surge una cuestión crucial. ¿De dónde proviene el universo? ¿Hubo un inicio definitivo? Para desentrañar esta encrucijada, debemos analizar tres conceptos fundamentales conectados, pero frecuentemente confundidos. Primero, el Big Bang caliente en relación con nuestro universo, y segundo, la teoría de la inflación cósmica y su papel en preparar el escenario para el Big Bang, y finalmente, la cuestión del origen último de nuestro universo, ya que tanto la inflación como el concepto original del Big Bang podrían no ofrecer una respuesta contundente. En los inicios del siglo XX, una síntesis revolucionaria comenzó a gestarse con el entrelazamiento de 4 descubrimientos fundamentales. Alexander Fríman demostró a través de la relatividad general de Einstein que un universo uniformemente lleno de materia y energía no podía permanecer estático. Debía expandirse o contraerse, y el ritmo de esta expansión o contracción dependía de la densidad energética del espacio. Luego, el trabajo observacional de Henrietta Levin estableció una relación crítica entre el periodo de brillo y apagado de las estrellas variables y su luminosidad intrínseca, conocida como la relación periodo-luminosidad. Esta relación permitió medir distancias cósmicas y reestructurar nuestra comprensión del espacio. Poco después, Berthold Lifter detectó cambios en la luz de las galaxias, desplazada hacia el rojo o el azul, revelando que esas galaxias alejadas de nuestro sistema solar se movían a velocidades increíbles. Finalmente, Edwin Hubble y Milton Humason confirmaron este hallazgo, identificando tipos similares de estrellas variables en galaxias lejanas. Con estas pruebas, Hubble demostró que el universo estaba en expansión, una revelación que cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos y dio pie a las teorías del Big Bang y la inflación cósmica. Pero incluso estas teorías, en su asombrosa grandeza, dejan preguntas sin respuestas. ¿Cómo comenzó realmente todo? ¿Hubo un punto de partida absoluto? ¿O el universo es un ciclo eterno de expansiones y contracciones? La energía de inflación y el Big Bang representan hitos en la historia del cosmos, pero aún nos desafían a ver más allá de nuestras limitaciones y descubrir el misterio último de nuestro origen. Henrietta Leavitt, en su incansable estudio de estrellas variables en nebulosas espirales y elípticas, hizo uno de los descubrimientos más trascendentales en la astronomía moderna, ya que analizando la relación entre el brillo de las estrellas y su distancia, Leavitt y otros astrónomos pudieron medir las distancias de galaxias lejanas y confirmar que éstas se encontraban muy por fuera de nuestra Vía Láctea. Fue un hallazgo que expandió la mente humana más allá de los límites de nuestro sistema galáctico. Estas observaciones, junto con datos adicionales, llevaron a la asombrosa conclusión de que el universo mismo estaba en expansión, un descubrimiento que trastornaría nuestra percepción del cosmos. Imagina el universo como una tela inmensa que se estira en todas direcciones. A medida que el espacio se expande, cada partícula de materia en él se aleja de las demás, volviéndose menos densa. Este proceso no solo afecta a la materia, la radiación misma, como las ondas de luz, se dispersa, estirándose hasta que pierde concentración y se enfría. La expansión del espacio actúa como un enfriamiento cósmico, estirando las ondas de luz hasta longitudes más largas y energías menores, lo que hace que el universo, en su inmensidad creciente, se enfríe poco a poco. Pero ¿qué sucede si vamos para atrás a toda esta película cósmica?
Si regresamos en el tiempo, lo que observamos en expansión empieza a comprimirse. La materia se vuelve cada vez más densa, la radiación más concentrada y el universo entero se calienta gradualmente. Cuanto más retrocedemos, mayor es la densidad y la temperatura. En ese pasado profundo, el universo era una inmensa caldera de energía y partículas que interactuaban a velocidades y temperaturas inconcebibles. Si retrocedemos hasta el límite permitido por las leyes de la física, alcanzamos un punto en el cual todo lo que existe en el universo, cada partícula, cada rayo de luz, cada pizca de energía, se concentraba en un único punto de densidad y temperatura infinitas. Esta singularidad es el punto de partida de nuestra historia cósmica y el núcleo de la teoría del Big Bang, que sugiere que el universo emergió de este estado inimaginable. De esta idea surgieron 5 predicciones claves que ahora constituyen la base de la teoría del Big Bang. En primer lugar, si el universo realmente emergió de este estallido primordial, entonces debería expandirse, y esa expansión se manifestaría en el desplazamiento al rojo de las galaxias, una relación de distancia observable en los objetos extragalácticos que se alejan de nosotros. En segundo lugar, el universo habría comenzado en un estado uniforme, una especie de lienzo casi homogéneo del cual, a lo largo del tiempo, surgirían las estructuras cósmicas que conocemos hoy, estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias, moldeándose y evolucionando con el paso de eones. En tercer lugar, si el universo alguna vez fue tan caliente y denso, entonces, en sus primeras etapas, las temperaturas habrían sido demasiado elevadas como para que los átomos neutros estables se formaran. Esta predicción fue esencial para el descubrimiento de uno de los elementos más impactantes de nuestro cosmos, la radiación de fondo de microondas. Esta radiación es el eco, el murmullo constante de aquel universo temprano, que aún hoy podemos observar como una luz residual que impregna el espacio. Es una evidencia tangible de que el cosmos alguna vez fue un horno ardiente. Además, en esos primeros instantes, las temperaturas y la energía eran tan altas que los núcleos atómicos tampoco podían formarse de manera estable. Pero conforme el universo se expandió y se enfrió, las partículas finalmente pudieron combinarse para crear elementos ligeros como el helio y el hidrógeno. Esta síntesis primordial de elementos es la cuarta pieza del rompecabezas que sostiene la teoría del Big Bang. Los elementos más pesados que componen planetas, estrellas y eventualmente vida se formarán mucho después, en los hornos nucleares de las estrellas. Y finalmente, la quinta predicción sugiere que en un universo en expansión y en constante evolución, las estructuras cósmicas como galaxias y cúmulos no son estáticas, nacen, evolucionan y se reorganizan con el tiempo. Observando el universo tal como es hoy, podemos ver esta danza de estructuras cósmicas. Es el testimonio de un universo que comenzó en el caos y que han pasado años y años organizándose en vastas redes de materia y energía. Cada uno de estos pilares del Big Bang es una ventana hacia ese momento crucial que marcó el inicio del todo, un recordatorio de que el universo, en su inmensa complejidad, tuvo un comienzo común. Pero el Big Bang es solo el prólogo de una historia cósmica aún vasta, donde la energía oscura, la expansión acelerada y el futuro incierto de nuestro cosmos aún desafían nuestro entendimiento y nos empujan a seguir explorando. En los albores de la creación, cuando el universo aún era un horno furioso de energía, nacieron los elementos primordiales, hidrógeno, helio y litio, junto con sus isótopos. En este infierno cósmico, las temperaturas eran tan extremas que incluso las partículas más etéreas, los neutrinos, desempeñaban un papel vital, influyendo en la estructura del universo a gran escala. Recientemente, las predicciones sobre el impacto de los neutrinos cósmicos fueron confirmadas. Su rastro inconfundible se refleja tanto en la estructura del universo como en la radiación fósil que quedó tras el estallido inicial. Con evidencias cada vez más sólidas, la teoría del Big Bang se ha mantenido firme como la explicación más aceptada sobre el origen del universo. Desde mediados del siglo XX, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo cimentó la teoría del Big Bang caliente, permitiendo a los científicos entrever un eco de ese inicio abrasador de la inmensidad del cosmos. Sin embargo, a medida que la evidencia crecía en la década de los 70s y 80s, también surgieron ciertos problemas, desafíos que el Big Bang por sí solo no podía resolver. Estos misterios parecían poner en jaque la idea de un universo que emergió de una singularidad de temperaturas y densidades inimaginables.
Tres de estos desafíos resaltan especialmente. Primero, el problema del horizonte. Al mirar en diferentes direcciones, el universo parece mostrar una sorprendente uniformidad en su temperatura y densidad, un equilibrio perfecto de calor y materia. Sin embargo, las leyes de la física sugieren que estas regiones del universo jamás tuvieron tiempo de comunicarse, de intercambiar información o alcanzar un equilibrio térmico. ¿Cómo es posible entonces que el cosmos haya evolucionado de manera tan uniforme, como si cada rincón del espacio compartiera un origen y una conexión? Luego nos encontramos con el enigma de la planitud. En un universo que se expande, hay una batalla constante entre la expansión inicial que empuja las cosas hacia afuera y la gravedad que intenta reunirlas. En nuestro universo, sorprendentemente, estas fuerzas parecen estar en un equilibrio casi perfecto, creando un universo plano a nivel espacial. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Por qué y cómo surgió nuestro universo con estas características tan inusuales, con una geometría tan precisa y delicadamente balanceada? Finalmente llegamos al dilema de los monopolos o reliquias antiguas. Si el universo realmente alcanzó condiciones de temperatura y energía extremas en sus primeras etapas, cabría esperar que existieran vestigios exóticos de esos tiempos, como los monópolos magnéticos o partículas extrañas que retarían nuestra comprensión de la física. Sin embargo, al observar el cosmos actual, estos misteriosos restos están hasta ahora ausentes. ¿Dónde están las huellas de esa era primitiva de caos y calor inconmensurable? Estos enigmas, lejos de desacreditar la teoría del Big Bang, impulsaron el desarrollo de una visión más rica y compleja del universo, ya que para explicar estos misterios, los científicos postularon una fase de inflación cósmica, una expansión vertiginosa y momentánea que ocurrió antes del Big Bang caliente. Esta teoría propone que en una fracción minúscula de segundo, el universo se expandió a una velocidad increíble, estirando el espacio mismo hasta límites imposibles de imaginar. La inflación cósmica sería la responsable de crear un universo tan homogéneo, plano y desprovisto de estas exóticas reliquias que se esperaban. La teoría de la inflación sugiere que además, antes de que el cosmos se encendiera en el Big Bang caliente, hubo un momento de creación mucho más profundo, un instante en el cual el espacio se expandió violentamente desde una nada cuántica hasta el vasto lienzo sobre el que se desarrollaría la historia del universo. Este modelo inflacionario no solo resuelve los problemas del horizonte, de la planitud y de los monopolos, sino que también nos invita a reimaginar nuestro origen, no como una explosión desde un único punto, sino como una expansión que ocurrió en todas partes al mismo tiempo, generando las condiciones perfectas para la formación de galaxias, estrellas y eventualmente la vida misma. Así, el Big Bang no es solo un evento, es el primer acto de una obra cósmica épica, una creación nacida de la tensión entre el orden y el caos, y que aún hoy sigue expandiéndose, llevándonos hacia un futuro desconocido, mientras los ecos de su inicio resuenan en cada rincón del cosmos. En las sombras de los albores del universo, la teoría predecía la existencia de partículas exóticas como neutrinos y monopolos magnéticos, reliquias de una época en la que el cosmos bullía de energías inimaginables. Estas partículas deberían ser detectables incluso hoy, pero su ausencia parecía desafiar las explicaciones tradicionales sobre cómo el universo alcanzó las condiciones iniciales que observamos. Adentrándonos más, la inflación establece un límite de temperatura máximo para el universo durante el Big Bang caliente, uno significativamente inferior a la escala de Planck. Esto significa que, a diferencia de los modelos tradicionales de Big Bang, que apuntaban a una singularidad infinita, la inflación sugiere un inicio diferente, donde el universo no se concentra en un único punto de densidad infinita. En cambio, el modelo inflacionario plantea que el Big Bang no fue el comienzo absoluto, sino el resultado de una expansión vertiginosa que lo precedió, una expansión que preparó el escenario para el estallido caliente y denso que conocemos como el Big Bang. Este cambio de perspectiva desafía la misma idea de un comienzo. Sin inflación, uno podría retroceder en el tiempo hasta llegar a un punto en el que el tamaño del universo se reduce a cero, en un tiempo finito, un estado de singularidad donde las leyes de la física conocidas colapsan. Sin embargo,
La inflación complica y enriquece este escenario, ya que la expansión exponencial que describe es tan extrema que no se llega a un punto cero en el tiempo, sino a una especie de estiramiento continuo que redefine nuestro concepto de inicio. Así, el modelo inflacionario propone un universo que no necesariamente emergió de la nada, sino de un estado de expansión que parece no tener un origen en el sentido tradicional. En su lugar, ofrece un cosmos en el que el tiempo y el espacio pudieron haber existido de manera indefinida, solo que en una fase completamente diferente. Nos lleva a cuestionarnos, ¿tiene sentido hablar de un comienzo absoluto? ¿O es el universo un ciclo eterno de expansiones, contracciones y transformaciones, con un Big Bang tan solo como un episodio en una historia sin fin? Las implicaciones son tan profundas que trascienden los límites de la física, rozando el borde de lo filosófico. Es posible que nuestro universo solo sea uno entre infinitos, y que cada uno surja de su propia inflación, generando un multiverso eterno donde el concepto de un comienzo es irrelevante. Si bien la teoría inflacionaria ha resuelto muchos enigmas del Big Bang, también ha abierto preguntas que nos llevan a confrontar la naturaleza misma de la realidad y del tiempo. En este vasto entramado, el universo parece ser un enigma que nos desafía constantemente, una danza eterna de expansión y misterio, donde la verdad parece siempre estar un poco más allá de nuestro alcance. La teoría inflacionaria nos lleva a imaginar un universo cuya historia parece perderse en el horizonte de lo insondable, donde el tiempo mismo se desvanece en una expansión sin fin, a diferencia de la idea original del Big Bang, donde se sugiere un instante único e infinito en el que el universo se contrae en una singularidad de tamaño cero. La inflación desafía esta noción. Debido a la naturaleza exponencial de esta expansión, cualquier intento de retroceder a un tamaño nulo requeriría un tiempo infinito, ya que la inflación actúa como una barrera que evita alcanzar ese estado de densidad infinita. De esta forma, el universo se extiende hacia un pasado misterioso, inaccesible y potencialmente sin fin, y nos obliga a enfrentarnos a un abismo de incertidumbre sobre su origen. Añadiendo aún más intriga, la evidencia observable de esta inflación se reduce a un breve suspiro de la escala cósmica, apenas unos segundos antes de que esta fase inflacionaria termine, dando lugar al calor y la densidad del Big Bang. Si alguna vez albergáramos la esperanza de que esta fase pudiera revelarnos una pista sobre un evento primigenio que diera inicio al todo, la inflación se encarga de disipar ese sueño. En lugar de proporcionarnos un indicio, borra cualquier vestigio de lo que haya existido antes, transformando el universo en un lienzo en blanco, impenetrable para nuestra comprensión. La inflación, en su magnitud devastadora, limpia la pizarra, llevándose consigo toda huella de un pasado que podría habernos hablado de un origen. Uno de los aspectos más cautivadores de la inflación es el concepto de la inflación eterna. Al estudiar los modelos inflacionarios, se ha descubierto que casi cualquier modelo que resuelva los problemas del Big Bang inicial y produzca las fluctuaciones cuánticas necesarias para la estructura del universo, también conduce inevitablemente a una inflación que nunca se detiene por completo. Mientras que en algunas regiones, como en nuestra porción del universo, la inflación cesa y da lugar a un Big Bang caliente. En un número mucho mayor de regiones, la inflación cósmica continúa sin pausa, generando más y más espacio que se expande interminablemente. Este proceso da lugar a un multiverso que sigue creciendo en una red infinita de burbujas cósmicas, cada una aislada y separada de las demás. Estas regiones donde la inflación finaliza son meras islas en un océano de expansión perpetua. En aquellas áreas donde la inflación se detiene, surgen Big Bangs, pero estos no son puntos de origen absolutos, sino manifestaciones locales en medio de un mar inmenso de inflación continua. Esas burbujas de universo, como la nuestra, nunca se solapan. Están tan separadas que la expansión las empuja cada vez más lejos unas de las otras, imposibilitando cualquier interacción o colisión. La inmensidad y el aislamiento de estas burbujas hacen de cada una un universo único, donde la historia, la física y la evolución pueden seguir trayectorias completamente distintas. Sin embargo, en su impresionante simetría y lógica, la inflación eterna también revela sus propias limitaciones. Esta eternidad es solo hacia adelante, solo en el futuro,
hacia el pasado se estrella con una barrera, o un fin en el que el tiempo y el espacio parecen no tener lugar. La inflación eterna nos promete un futuro interminable, pero en el pasado se encuentra su propio límite. Se ha demostrado que el espacio-tiempo inflacionario no se extiende indefinidamente hacia atrás. Debió de surgir de un estado previo, uno no inflacionario, y posiblemente una singularidad que representaría un comienzo en el que ni siquiera las leyes que rigen nuestra física actual podrían aplicarse. Esto plantea una paradoja inquietante, un universo que, aunque aparentemente eterno en su expansión, se origina de un enigma insondable de su pasado. Nos encontramos así ante el borde mismo de la comprensión humana, un punto en el que las teorías físicas actuales se desmoronan y solo queda el misterio de cómo surgió esta expansión, de cómo surgimos nosotros y de si alguna vez podemos resolver el misterio de ese origen. La inflación nos presenta una imagen de un cosmos lleno de posibilidades, de mundos aislados por océanos de espacio en constante expansión, donde cada universo puede contener sus propias leyes y estructuras. Sin embargo, detrás de esa multiplicidad infinita se oculta una pregunta sin respuesta. ¿De dónde surgió todo esto? ¿Cuál es el principio real de este viaje cósmico sin retorno? Quizás nunca podamos asomarnos más allá del velo que la inflación ha tejido entre nosotros y el principio del todo. Quizás el universo, en su danza infinita, guarda sus secretos celosamente, como un acertijo eterno que desafía nuestro entendimiento, dejando que cada descubrimiento abra nuevas puertas hacia lo desconocido, en una búsqueda que, al igual que la inflación, parece que nunca tendrá fin. El dilema del tiempo pasado y la incompletud del universo es un enigma que no podemos eludir, independientemente de que consideremos alternativas como cosmológicas rebotantes o cíclicas. A pesar de que estos modelos proponen soluciones fascinantes, enfrentan desafíos similares a los que hemos encontrado en el contexto del Big Bang. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el universo deba haber surgido de una singularidad. Aunque es una posibilidad, no es una necesidad estricta. Podemos imaginar un espacio-tiempo que se asemeje a nuestro pasado, donde la inflación cósmica se desarrolla de una manera que modifica la tasa de expansión del universo a través de una combinación de un crecimiento exponencial y una constante que, en lugar de depender únicamente de un crecimiento exponencial puro. La teoría del Big Bang, aunque representa nuestro modelo más preciso del temprano universo, no es su absoluto génesis. Existe un límite en cómo podemos extrapolar la temperatura y densidad de un universo lleno de materia y radiación antes de la explosión inicial. Antes de ese estallido, hubo un periodo de inflación cósmica que inició y llevó al Big Bang caliente. Durante esa fase de inflación, el espacio estaba saturado de energía, desprovisto de materia y radiación, expandiéndose de manera exponencial. Sin embargo, la inflación no pudo persistir indefinidamente, tuvo que surgir de un estado preexistente no inflacionario, y lamentablemente, nuestro conocimiento sobre ese estado anterior es muy limitado. Sabemos muchas cosas sobre lo que no podría haber sido, pero no vivimos en un universo donde la materia flote en el vacío. Nuestro universo está repleto de campos de energía que interactúan para formar todo lo que vemos. Cuando reflexionamos sobre la vastedad de la nada, el infinito vacío y nuestra mortalidad, resulta asombroso como la idea de la nada puede provocar un miedo profundo. ¿Acaso William Shatner, al emprender su viaje espacial, esperaba encontrar los misterios del universo solo para darse cuenta de que no había misterio ni grandeza? En su lugar se encontró con la muerte, presenciando un vacío oscuro y frío, un abismo que nada en la Tierra podría igualar. Esa oscuridad era abrumadora y abarcadora. Sin embargo, en otra paradoja de la nada, Shatner no estaba realmente observando un vacío. En cambio, contemplaba un vacío donde ocurrían muchas cosas que no podía ver. La teoría del campo cuántico es una de las teorías más precisas en la física, conocida por predecir los resultados de numerosos experimentos. Según esta teoría, el universo no está hecho de materia flotando en el vacío, sino de campos de energía que permealizan el espacio, interactuando para crear todo lo que hoy observamos, incluyéndonos a nosotros mismos. Algunos físicos describen estos campos como fluidos, similares al agua en una piscina, mientras que otros lo comparan con una habitación llena de niveles de energía variables, como un campo de calor distribuido. Estos campos están en constante movimiento debido a fluctuaciones cuánticas, cambios breves en energía
que son similares a las ondas en una superficie causada por fuerzas externas que excitan a las partículas dentro del campo. Por ejemplo, un campo electromagnético puede experimentar cambios incluso en su estado más bajo, conocido como el estado de vacío. Aún en este estado de vacío, los campos permanecen activos. Pares de partículas positivas y negativas toman prestada la energía del vacío, aparecen brevemente y luego desaparecen, devolviendo la energía. Estas entidades temporales son conocidas como partículas virtuales. Cuando el campo se excita o alcanza un nivel de energía más alto, generan ondas que producen partículas elementales que persisten e interactúan entre sí, formando el mundo que conocemos. El tipo de partículas creadas depende del campo, ya que pueden ser diferentes partículas de materia que están asociadas entre sí con tipos específicos de fermiones, como electrones, quarks hacia arriba, quarks hacia abajo y neutrinos, que son componentes fundamentales de todos los átomos. Estos fermiones interactúan a través de tres tipos de campos: el electromagnetismo, que involucra fotones, la fuerza nuclear fuerte, que involucra gluones, y la fuerza nuclear débil, que involucra bosones, W y Z. Según el físico teórico David Tong, de la Universidad de Cambridge, sin estos campos de fuerza, las partículas de materia flotarían sin rumbo en el universo, sin interacciones ni comportamientos interesantes. Además, existe el campo de Higgs, que Tong compara con la melaza esparcida a lo largo del espacio. Este campo otorga masa a otras partículas, impidiendo que se muevan a velocidades de la luz. Tong señala que esta comparación no es perfecta, ya que sugiere fricción, mientras que en realidad diferentes partículas interactúan con el campo de Higgs de diversas maneras. Todos los campos, incluidos los campos de materia y de fuerza, existen en todas partes, pero interactúan de manera diferente. Algunas partículas de estos campos se ignoran mutuamente, mientras que otras interactúan, dando lugar a reacciones y estructuras complejas. La colaboración de estos campos abarca todo lo que entendemos y observamos, así como gran parte de lo que permanece desconocido y más allá de nuestra percepción. Curiosamente, la creación de partículas de materia es una excepción. Por ejemplo, un átomo se forma cuando hay suficiente energía en los campos de quarks para producir quarks que no son destruidos por la antimateria. Aunque la razón detrás de esto no se comprende completamente, los gluones, que son partículas relacionadas con la fuerza fuente, se unen a dos quarks hacia arriba y un quark hacia abajo para formar un protón, que luego se conecta con neutrones para crear un núcleo. Los físicos proponen que el universo visible consiste en remanentes que sobreviven a la constante creación y destrucción de partículas virtuales. Sin embargo, las partículas que componen la materia oscura son un asunto diferente, ya que a pesar de que el universo está lleno de partículas virtuales, no se puede negar completamente la idea de la nada. Primero está la nada que existió antes del Big Bang, que todavía no comprendemos del todo. Además, esta nada, compuesta de vastos campos de energía cuántica, parece generar materia y fuerzas, conduciendo a la creación de nuestro mundo. Los físicos siguen sin estar seguros de por qué algunas partículas elementales persistieron después del Big Bang. En su libro, Un universo de la nada, el físico teórico y cosmólogo Lawrence Krauss argumenta que la respuesta radica en la naturaleza inherente e inestable de la nada, que produce partículas elementales. También existe la idea de que el universo entero podría ser una gran partícula virtual. La hipótesis de génesis del vacío propone que el universo comenzó como una gran fluctuación de la nada que lo precedió, aunque eso no ha sido probado en un concepto intrigante. En última instancia, todo lo que somos, tú, yo, el universo entero, se reduce a un gran cúmulo de nada. Incluso si puedes imaginar un universo vacío, eso no se ajusta a la realidad. Aceptar las leyes de la física es suficiente para descartar la idea de un universo verdaderamente vacío. Mientras haya energía en él, incluso la energía del punto cero del vacío cuántico, siempre habrá alguna forma de radiación que no se pueda eliminar. El universo nunca ha estado completamente vacío, y mientras exista la energía oscura, nunca lo estará. El universo es como es, y aunque intentemos comprenderlo tanto como podamos, debemos mantenernos humildes ante sus vastos misterios. Así que mi consejo es abrazar la curiosidad que nos impulsa a explorar, cuestionar y descubrir sus secretos. Después de todo,
En la intersección de la existencia y la nada se encuentran las preguntas más profundas que podríamos plantear. ¿Qué significa realmente ser parte de este vasto cosmos, donde la materia y la energía se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender? ¿Estamos solos en este misterio o hay más por descubrir más allá de nuestra percepción? La búsqueda de estas respuestas podría ser la mayor aventura de todas, una exploración que nos lleva a los límites del conocimiento y quizás hacia un nuevo entendimiento de lo que significa existir. Así que te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos. ¿Qué te inspira a seguir indagando en el enigma del universo? Deja tus comentarios abajo y acompáñanos en esta búsqueda interminable de la verdad. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta la próxima.